Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Ramírez Galloso. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 12002699. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Derecho. Nombre del módulo Juicio de Amparo número 1. Nombre del reto 2, Jurisprudencia. Nombre de mi asesor educativo, Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Fecha de elaboración, 26 de noviembre del 2023. En ese tema abordaremos el tema de la jurisprudencia. Pregunta número 1. Respecto al caso número 1, señala qué métodos de integración, reiteración, contradicción de criterio o procedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. El método que se utilizó fue el de reiteración, como nos menciona la Ley de Amparo Reglamentaria en el artículo 103, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 224, que nos dice: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando surten por unanimidad un mismo criterio o 5 sentencias no interrumpidas por otra, en contrato. Las cuestiones de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión que no sea obligatoria. Bueno, como bien tomamos en cuenta que es por reiteración. Pregunta número 2. En el caso número 1 identifica si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Como nos dice la Ley de Amparo en el artículo 223, las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias que dictan las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen procedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas en mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho y de derecho que no sean necesarias para justificación, la decisión no será obligatoria. Como bien tenemos en cuenta, en esta jurisprudencia nos dice que la tesis 1A diagonal J.102 diagonal 2011 con registro digital 161080, aprobada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece que ante una jurisprudencia de reiteración, la cual se establece por los tribunales en 5 sesiones interrumpidas y validadas por 4 votos a favor. Número 2. La facultad de atracción 10-2017 PL, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 de julio del 2007, humanidad de 4 votos. Número 3. Facultad de atracción 78-2010, magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, 29 de septiembre del 2010, humanidad por 4 votos. Número 4. Facultad de atracción 120-2010, magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito, con fecha 27 de octubre del 2010, humanidad con 4 votos a favor. Número 5. Facultad de atracción 168-2010, magistrados de integración del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Cuarto Circuito, con fecha 19 de enero del 2011, humanidad con 4 votos a favor. Número 6. Facultad de atracción 13-2011, décimo primero Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en apoyo al Segundo Tribunal Colegiado del Circuito en Centro Auxiliar de la Primera Región, con fecha 9 de marzo del 2011, con 4 votos a favor. Esta jurisprudencia sí cumple con los requisitos establecidos en el artículo
223 de la Ley de Amparo. Pregunta número 3. Indica en qué época del Seminario Judicial de la Federación fue aplicada esta jurisprudencia. Esta jurisprudencia fue publicada en la novena época de la jurisprudencia. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para la jurisprudencia 1A diagonal J.93 2013 de la décima temporada. Fue sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J.78 2018 de la décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como bien nos dice la Ley de Amparo reglamentaria en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 228 nos dice que los tribunales no estarán obligados a seguir sus propias jurisprudencias. Sin embargo, para que puedan aportarse de ellas, deberán proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio y en ese caso interrumpir la jurisprudencia que dejará de tener carácter obligatorio. Los tribunales de que esta trata estarán vinculados por sus propias jurisprudencias en los términos antes descritos, incluso cuando estos se hayan emitido con una integración distinta. Derivado de la jurisprudencia 1A diagonal J.93 2013 de la décima época, interpretó que las legislaciones objetivas penales del estado de Chihuahua y Durango, que sustentó la orden de citación al investigado en una audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento, en el caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad de ambulatorio, pues coloca al individuo en una situación inevitable de obediencia ante el mandato judicial, lo que se traduce a un acto imposible, negación y suspensión del ser impugnado a través de un juicio de amparo indirecto. Derivado de esta jurisprudencia se trata de que el acto judicial fuera el juicio que no afecta la libertad personal. Como pregunta número 2, indica en qué época del Seminario Judicial de la Federación fue publicada esta jurisprudencia. Estas jurisprudencias fueron publicadas en la décima época. En base al caso número 3, señala por qué las autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Como nos dice la Ley de Amparo reglamentaria en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 217, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción en su propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, pero no será para ellas para el Pleno. Ninguna sala está obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. Dice, la jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales en la Federación y en las entidades federativas de su región, salvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatorio para todas las entidades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, excepción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito, como bien nos dice la jurisprudencia, en ningún caso tendrá efecto retroactivo en el perjuicio de persona alguna. Indica en qué época del Seminario Judicial de la Federación fue publicada esta jurisprudencia. Esta jurisprudencia fue publicada en la novena época. Como conclusión de la jurisprudencia, la importancia de la jurisprudencia como ciencia o filosofía de la ley aplicado a la comprensión que engloba la doctrina judicial, las cuales se establecen en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, como la que conforma y viene siendo los tribunales, bueno, como la que viene siendo los tribunales colegiados de circuito, tribunales federales. Bien, los tipos de jurisprudencia son por reiteración de criterio, contradicción de tesis y de situación fundamental, fundamentándolo en el artículo 215 de la Ley de Amparo. Esto sería todo y muchas gracias.